Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis estimados alumnos. Hoy les voy a hablar en la octava clase sobre el realismo clásico y el neorrealismo clásico. Los principales propulsores del realismo clásico, podríamos mencionar a Edward Hallett Carr o H. Carr, Nicholas Spiegelman, por supuesto a Hans Morgenthau y también Henry Kissinger. En lo que refiere al señor H. Carr o Edward Hallett Carr, que fue un periodista británico y teórico de las relaciones internacionales, además de un fuerte opositor al empirismo dentro de la historiografía, se le llama entonces realismo o realista utópico. Entre sus obras más destacadas está La crisis de los años 20, 1919, 1939 y sobre el nacionalismo después de 1945. En sus trabajos, él explayó las bases del realismo y sirvió de embrión para las ideas que serán expuestas posteriormente por Hans Morgenthau en su gran trabajo La lucha por el poder y por la paz, donde reposan los principios de la corriente del realismo teórico, o el realismo de las relaciones internacionales, que es se puede decir que es la teoría tradicional. Ishkar se permite reaccionar en contra de ese predominio de enfoque idealista que se dio entre 1919 y 1939, con variante liberal. El examinar esa visión legalista y moralista que se verían dando en las relaciones internacionales, que expone en sí mismo el idealismo y que dio pie al establecimiento de la Sociedad de Naciones, antecedente de lo que es hoy la Organización de Naciones Unidas, al no aceptar el poder como un elemento esencial en la política internacional y que contribuyó a lo poco alentador que supuso en las perspectivas de la paz en los años 30. Las bases del realismo, según Ishkar, dice que no hay certeza ni confianza en la paz, que esto perdure mucho tiempo y que las relaciones internacionales no hay una autoridad mundial como dispositario final de poder político y económico y que ejerce el control supremo sobre los asuntos y sobre los destinos de la humanidad. El compromiso que ha asumido los estados con la sociedad de naciones son como cualquier compromiso donde grandes y pequeños estados se empujan entre sí con una base de una igualdad de independencia donde cada uno ejerce zonas de influencia, denotándose aún, según él, el poder per se que que no se cristalizó o que no se ha cristalizado para ese momento, allanando el camino a las guerras devastadoras y por tanto la seguridad internacional se hallaba en permanente amenaza. Luego de la suscripción de los tratados de 1900, tratados de paz de 1919, que no respetaron, entre otras cosas, el principio de las nacionalidades y la autodeterminación, imponiéndole incluso fronteras para servir de caldo de cultivo para lo que vendría a ser esa construcción del nazifascismo, que se permitió dar respuesta a la imposición de los totalitarismos a lo interno y a lo externo en el manifiesto, en su manifiesto de poder. Indudablemente la historia es una secuencia de causa y efecto cuyo transcurso puede ser analizado y comprendido mediante un esfuerzo intelectual, pero no con ello como creen los utópicos, dirigido por la imaginación. Queríamos decirles también que esboza el marco intelectual de las relaciones internacionales que se ha dado en dos modos. Uno, el utopismo en su objetivo de poca atención en el fáctico, en lo intencional y aspiracional sobre el terreno, y el realismo que está marcado por el análisis propiamente riguroso de los hechos, desprovisto de objetivos aspiracionales que definen el utopismo.
Ambos son per se una antítesis común, eh, común hacia el al status quo y solo pretende buscar el equilibrio. Por tanto, el realismo es una corrección a la exuberancia del utopismo, o el idealismo, por lo que busca el avance en lo político y en lo moral. El interés está definido por su capacidad de modelar la política y desenmascarar el interés que supone descubrir las trampas que tiene detrás del utopismo o el idealismo sustentado en el análisis de los hechos sobre el terreno. Podemos decir también que la figura del Estado presume dentro de lo que podríamos decir en la obra, y él evoca a Hobbes cuando se refiere al hombre artificial, cuando él dice que para explicar la personificación del Estado al sustentar solo es posible con la creación del derecho internacional sobre la base de la ley natural. Los Estados suponen tener deberes recíprocos en virtud de una afición que los considera personas, pero tal personificación solo ha sido un medio adecuado para atribuirle no solo deberes, sino también derechos, y con ello al incremento del poder. Los derechos de los estados llegan a ser per se más conspicuos y notables que sus deberes. La figura del Estado, que presume negar a una moral como artificio identificado por la mente humana para tratar de esclarecer esas ideas acerca de las relaciones internacionales a fin de asentar sus deberes para con los individuos y para con otros estados. La moral del Estado es simplemente una hipótesis que solo sirve de guía en el comportamiento individual, mientras que los políticos y las personas en sus actos afectan esa moral internacional de los estados. Carr, como buen realista, afirma que la retórica moralista es simple un disfraz semántico que deja entrever intereses, ocultar grupos dominantes que justifican el discurso del status quo, de ampliar el poder, y ejemplo de ello bien lo explicó Tucídides en su obra La Guerra del Peloponeso. Cuestiona indudablemente, como ustedes saben, la corriente idealista, y porque apela a preceptos jurídicos, ya como realista considera que las legislaciones positivas solo albergan contenidos de simple justicia e invoca la legalidad que solo refleja en sí mismo lo oculto, los intereses del grupo dominante en contra del Estado para así influir sobre este, convirtiéndose en un instrumento de coerción en contra de aquellos que se oponen a su poder. La moralidad y la legalidad, como ya les dije, son la cristalización de los intereses de un grupo que abroga para sí de manera exitosa la representación de la totalidad de la comunidad, monopolizando los recursos en desmedro de otros grupos, quedando estos últimos, en una situación desmejorada al hacer una visión más impuesta del mundo y la sociedad. El establecer la moralidad supone ser el producto de la imposición de naciones a naciones o grupos de naciones dominantes, mientras que otras naciones solamente legitiman las relaciones de poder que para ellos les son desventajosas respecto a los dominantes. Obviamente Carr habla del enfoque del realpolitik, que es el uso de la fuerza como el último ratio cuando se agotan las vías de solución pacíficas al conflicto, y aboga por la pluralidad de los centros de poder, lo que implica que ninguno de ellos se imponga uno sobre otro. La inseguridad relativa de los miembros de la comunidad es la mejor vía, según él, para conjurar temporalmente el fantasma de la guerra, porque la política es una zona considerada crepuscular donde los problemas éticos y diplomáticos y las exigencias del poder y la seguridad se entrecruzan y se enfrentan, ya que lo utópico ignora el elemento poder. Por ello, él describe, al igual que dentro del Estado, todo gobierno necesita del poder como fundamento de su autoridad y del fundamento moral con el consentimiento de los gobernados, mientras que un orden internacional no puede basarse únicamente en el poder, sino también debe suponer ese consentimiento general comprendido de que la política siempre mantendrá factores de moralidad entrelazados
con factores de poder y no es menos cierto que el poder puede llegar a crear la moralidad en lo que a él le conviene. Hans Morgenthau es otro, y yo digo que es uno de los creadores del realismo, o viene a concretar en sí mismo como teoría de las relaciones internacionales. Es uno de los padres de esa corriente eh, eh, de las teorías de las relaciones internacionales. Es calificado, no me lo van a creer, pero es calificado como Maquiavelo en el plano internacional al comparársele con Nicolás Maquiavelo, dado sus marcados actos intencionales de cálculo y de conspiración bajo una visión sobre el poder, dando su estudio científico de la política internacional y de los principios de la teoría realista. Se le considera una suerte de aplicación contemporánea del realismo maquiavélico en el plano mundial. Claro está que tiene una poca relación con las obras de Nicolás Maquiavelo, solo responde a una serie de coincidencias, ¿no? Y una de ellas es que Maquiavelo nos muestra en la obra del Príncipe una sociedad sin maquillaje al exponer el poder político con su verdadero rostro de blanco y negro de la política dentro de las aristas del idealismo y de la ingenuidad, mientras que Morgenthau percibe las relaciones internacionales bajo los principios de la Realpolitik e introduce conceptos del interés definido en términos de poder y de racionalidad. Y obviamente él, como buen americano, refiere a Estados Unidos como hegemón del mundo, luego de haber sido un estado puritano y de haber accionado el moralismo antes de, en su accionar después de la Segunda Guerra Mundial. Tanto Maquiavelo como Morgenthau subrayan las distinciones entre el poder legítimo, justificar la moral o la legalidad de defensa propia y el ejercicio del poder ilegítimo, o sea, la acción del agresor y que viola el derecho internacional. El otro elemento que se le compara con Maquiavelo a Morgenthau es que Maquiavelo seguía por esa unidad italiana, si ustedes bien recuerdan la obra. Morgenthau considera que los Estados Unidos en la segunda posguerra asume el rol del nuevo hegemón y luego de haber asumido un deliberado aislacionismo. Morgenthau, indudablemente en su obra de lucha por el poder, por la paz, reconoce el carácter relacional del poder en el escenario de las relaciones internacionales y su teoría intenta hacer comprender la política internacional como la lucha entre estados en competencia por intereses nacionales. El poder es la clave de la interrelación entre los estados en el sistema internacional y esto implica que hay un permanente ambiente conflictivo y anárquico y es por ello que debe considerarse el Estado como ese actor principal por excelencia en ese sistema. El Estado con otros similares interactúa en el escenario internacional al responder a sus propios sistemas políticos, económicos y culturales, a la independencia ideológica y sobre todo a su capacidad de acción racional. Cada Estado, comunidad política, persigue fines determinados por sí mismo, sopesan a las otras unidades similares atendiendo al poder que éstas poseen y ejercen a favor o en contra. Morgenthau afirma que la política de poder está en que los estados emprenderán aquellas acciones de política destinadas a aumentar como sea el poder propio y disminuir el poder de los otros estados, por cuanto cada estado procura asegurar su propio poder y su adecuada defensa. Es allí que el concepto del poder está en clara alusión a la teoría del realismo y se haya vinculado a la noción de interés nacional, definidos en términos de poder y se identifica con la seguridad del Estado. Cada Estado tiene su interés nacional que salvaguardar, ya que la idea del interés es la esencia de la política y esta no se puede alterar por circunstancias en el tiempo o espacio, sino que a través de los intereses, los cuales son determinantes en esos periodos, son determinantes en esas acciones políticas en un periodo determinado en la historia y en el contexto político-cultural.
En consecuencia, el formular la política exterior se basa en el poder y en el interés nacional antes que los principios morales abstractos. Morgenthau también habla de que en el realismo el sistema de Estado tiene una concepción de balance o de equilibrio de poder como un mecanismo de pesos y contrapesos que permiten limitar la capacidad y la actuación de los Estados entre sí en ese escenario internacional, en aras de una política del status quo con el objetivo de mantener un orden en el sistema, cuando su esencia es de competencia y conflictividad. Ello explica por qué los estados están motivados por sus intereses y se expresan en medios fines con su política exterior en el ejercer la política internacional. Esa política de estado de status quo busca el mantenimiento de una distribución de poder en un momento histórico particular, sin que implique la oposición a todo el cambio, sino que se opone a cualquier cambio que siga a modificar el poder entre dos o más estados para reducir la primacía de un estado. El estado A pasa a un segundo plano cuando lleva a un estado B a la posición que ocupa el estado A. Morgenthau, en su análisis del realismo, señala que los estados proceden a inventariar los elementos que involucran y confeccionan su poder nacional. No sé si ustedes se acuerdan cuando hablaba de los instrumentos de poder, que estaba lo relativo a lo que ellos poseen, a los recursos geográficos, a los recursos tangibles e intangibles, para que ustedes tengan una idea, y los instrumentos de poder que tienen los estados, como es la diplomacia, el poder económico, el poder de la diplomacia, en fin, van a confeccionar, como venían dando, los estados inventarían sus elementos que involucran y los confeccionan su poder, lo cual contemplan factores materiales e inmateriales, destacando ellos la moral nacional, la calidad de la diplomacia, el más importante de todos los factores que entran en la formación del poder de una nación, en la calidad de gobierno y en la opinión pública. Morgenthau propone 6 principios. ¿Cuáles son esos 6 principios? El realismo político, el primero es que el realismo político cree que la política, como la sociedad en general, es gobernada por las leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana. El segundo elemento es que la directiva principal ayuda al realismo político a encontrar su ruta a través del horizonte de la política internacional, que es el concepto de interés definido en función de poder. El tercer elemento o el tercer normativa que establece el realismo no otorga a su concepto cenital el interés definido como poder, un significado inmutable. La idea del interés es sin duda la esencia de la política y no se altera por las circunstancias debido al tiempo y espacio. El realismo político tiene conciencia como otro elemento, como otro punto de las leyes. El realismo político tiene una conciencia del significado moral de la acción política y tiene también conciencia inevitable de la tensión entre la disposición moral y los requisitos de una acción política para que tenga éxito. El otro elemento, y a mi modo de ver el último, no es el último, el cuarto, el quinto, es el realismo político que se rehúsa a identificar las aspiraciones morales de una acción en lo particular con las leyes morales que gobiernan el universo. Y como sexto y último punto, es que el realista político no reconoce la existencia e importancia de otros criterios que no son el político. Y como realista político no puede menos que subordinar estos con otros criterios al político. Obviamente, ustedes se darán cuenta, ¿será que hay una diferencia? No, sí la hay entre Cars, Hitchcock y Morgenthau. Sí, la diferencia de Cars de Morgenthau es cauto respecto a las posibilidades de conocimiento y en efecto toma distancia al conocimiento cognitivo, dejando en suspenso la posibilidad de la existencia de leyes científicas
en el dominio de la política internacional. Es la política la que tiene su propia lógica, independientemente de las preferencias morales de los actores políticos, y le corresponde al politólogo discernir, o los estudiosos, los diplomáticos, discernir si la porción de la racionalidad de que se insista en ella y que pueda ser reducida a las leyes científicas o no. Ahora bien, Cars, al igual que Morgenthau, constata que la experiencia histórica demuestra que son triunfadores los que dictan la sentencia moral sobre los acontecimientos pretéritos, porque ellos ganaron la guerra y ellos los vencedores, los que imponen una interpretación del pasado y del presente, santificando logros simultáneamente, estigmatizando las intenciones, la estrategia y las prácticas de los derrotados, dando paso a excusas y simplemente oculta aquellas atrocidades que dieron, en las cuales alcanzaron su fin. Morgenthau también obtuvo gran influencia del señor o del pensamiento de Max Weber a través de sus trabajos, tal como se atrevió a referenciarlo en su política entre las naciones, al definir el concepto de intereses. Agrega Morgenthau como investigador y estudioso que el marco del pensamiento americanizado, pero que no dudaba realizar los estudios académicos de Weber, la época en el ámbito académico estadounidense era de obrero obligatorio y referenciaba obviamente aquella literatura intelectual germánica. De ahí la influencia que tuvo Morgenthau de Weber, dado su prestigio e influyente en la religión protestante de Alemania. Ahora bien, hablando del neorrealismo clásico, uno de los propulsores están Ken Wallace y el señor Víctor Mijares, entre otros. El neorrealismo surge de un esfuerzo para tratar de equilibrar las presiones globales del sistema internacional con las dinámicas del proceso de formulación de la política exterior. Los factores materiales, los factores intangibles, las hipótesis transversales en el estudio de casos, la precisión causal y con el conocimiento profundo del contexto y el afán predictivo en el análisis situacional que hacen de esa propuesta una herramienta muy sugerente y estimulante para elevar la rigurosidad de la producción y la verificación de las teorías sobre la política exterior, las cuales resultan escasas si se toma en cuenta la complejidad in situ de este objeto, y descartar las teorías del sistema internacional o del comportamiento general de los estados, como en qué respuesta satisfactoria, preguntando en qué circunstancias domésticas o externas específicas los estados adoptan conductas similares o diferentes en materia de política exterior, cuándo influyen los factores domésticos o externos en la producción de la política exterior, qué variables domésticas y externas explican el cambio de la política exterior de uno u otro país. El neorrealismo pretende en sí mismo ofrecer una serie de aproximaciones que comparten parcialmente los mismos supuestos de la misma influencia del sistema internacional, pero introduce en sí mismo matices importantes en el entendimiento de los factores locales y del peso relativo que tienen las variables internacionales frente a las domésticas. No es un modelo o teoría de la política exterior única, dadas sus variaciones, pero puede entenderse como una matriz de posibilidades que intenta al mismo tiempo. ¿Cómo? Integrar la naturaleza multicausal y multidimensional de la política exterior con la reducción de la complejidad o simplificación analítica que persiguen las teorías abarcadoras. Facilitar la organización de las variables en términos de tipología y priorización casual. Comprender una postura epistemológica de corte empirista o positivista, pero respondiendo a inquietudes ontológicas de perspectivas postestructuralistas que enfaticen el carácter subjetivo e intersubjetivo de la realidad social. Del realismo surge
a su vez un cisma entre quienes hablan, uno, la proclividad del Estado puramente defensiva en su búsqueda de poder, entendiendo como un realismo defensivo, es que se presume que el sistema internacional anárquico no induce a la escasez de la provisión de la seguridad, sino que justo lo opuesto, con múltiples opciones a autoprotegerse. El aprendizaje y la experiencia permite a los estados discernir mejor un poco los riesgos y elevar su poder y responder solamente ante aquellas amenazas externas, creíbles o críticas. Asimismo, se elige racionalmente usar el poder de forma moderada para disuadir al enemigo y, de ser posible, evitar entrar directamente en una confrontación. La excepción de esta lógica es la activación de una fuerte temor a la agresión de los otros estados y la predominancia de modelos de estrategias militares que favorezcan a las posturas y ofensivas, a posturas ofensivas. El otro elemento importante a considerar dentro del realismo es la proclividad del Estado con evidencias con conductas más ofensivas, entendiéndolo como un neorrealismo ofensivo, lo que asume que el sistema internacional anárquico induce a una escasez en la provisión de la seguridad y obliga a los estados a solventarla por sí mismos mediante la maximización de sus ventajas comparativas. En ello hay una predisposición que nos lleva a inferir que los estados están proclives al conflicto entre sí. Dos, que hay las motivaciones que lo indujeron a los estados a adoptar posiciones netamente defensivas y que puede conducir a posiciones agresivas. Y C, que las presiones del sistema internacional son tan fuertes que, independientemente de las configuraciones domésticas, todos los estados terminan buscando mantener o mejorar su posición. Es allí que el neorrealismo persigue, entre otras cosas, reducir las variables. Persigue la reducción de las variables para identificar una lógica común en el sistema internacional y en la conducta de los estados, sustrayéndose prácticamente de las explicaciones basadas en los rasgos humanos o las condiciones domésticas de los países. Ken Wallace, que fue uno de los propulsores, propone tres conceptos articulados para entender la formación de la estructura política de los sistemas internacionales. Uno, el principio ordenador de las unidades políticas, que en el caso de los sistemas políticos domésticos es una jerarquía clara y una línea de mando, pero en los sistemas internacionales es la anarquía. Segundo, la función de las unidades, en que los sistemas domésticos coinciden con el propósito diferenciado de los órganos de poder o de las agencias de Estado, dependiendo del tipo de forma de gobierno. Pero los subsistemas internacionales refieren a los estados como unidades que presume buscar lo mismo, sobrevivir, maximizar su poder. Y C, la distribución de las capacidades, o tercer punto, es la distribución de las capacidades materiales entre las unidades, que señala cuáles son las potencias principales o las grandes potencias y cuál es la polaridad de los sistemas internacionales según su número, sea multipolar, unipolar, tripolar, multipolar. Entre otras palabras, el estructuralismo reside en los factores sistémicos como son la anarquía, la lucha por el poder, la repatriación de las capacidades materiales. Son suficientes para explicar en líneas generales la conducta del Estado. Ahora bien, al comparar el realismo clásico y las dos visiones del neorrealismo clásico, de los realistas clásicos, se deduce que se hace evidente que el análisis de la política exterior salta a una perspectiva que deduce la esencia de las relaciones interestatales a la lucha por el poder, combinando elementos domésticos y externos hacia otros más sofisticados, pero se simplifica en los extremos en el proceso de toma de decisiones. Las dos versiones del neorrealismo terminan siendo otra teorización de la política internacional o del sistema en sí, porque no dan cuenta de los hechos cotidianos de las relaciones exteriores,
ni respecto a lo que buscan los estados o qué circunstancias precisas lo hacen. En consecuencia, hay un sesgo cuando se indica que la presencia de los tomadores, la creencia de los tomadores de decisiones, actúan siempre en forma unitaria y estratégica. En fin, el realismo neoclásico pretende teorizar específicamente a la política exterior como un puente entre factores interdomésticos, o es decir, domésticos y sistémicos, y los cognitivos de la política exterior. Además, el realismo neoclásico asimila esa orientación teórica con la habilidad de explicar las actuaciones de los estados en un momento determinado y no pretende predecir lo que harían independientemente de sus atributos o interacciones. No obstante, se entiende que es realista porque asume el rango y las ambiciones de la política exterior de un Estado que deriva principalmente del lugar que ocupa en el sistema internacional y de las capacidades materiales relativas que tiene, y al mismo tiempo es neoclásica porque estima la influencia de ambos factores sistémicos, indirecta o no automática, sobre la política exterior debido al papel de los factores que intervienen en el nivel del proceso doméstico o decisorio. El realismo neoclásico inserta esa corriente que podría denominarse realismo postestructural, ya que valora la teorización y mantiene la búsqueda de un margen de predictibilidad, pero reconociendo que el mundo es complejo y que la política internacional refleja la presencia y la interacción de múltiples factores, lo que hace que el realismo neoclásico enfatice en los factores estructurales del sistema internacional y al mismo tiempo integra la mediación de los procesos domésticos, factores innenpolitik que incluyen la competencia interna, el poder institucional y los procesos del Estado, las percepciones que tengan los líderes y el papel de las ideas. En consecuencia, lo que causalmente en el realismo neoclásico se asume que son factores que están subordinados o son secundarios a las restricciones y oportunidades que emanan del sistema internacional y que dichos factores operan más o menos a largo plazo frente a vaivenes de la política doméstica. ¿Cuáles son las características del realismo neoclásico? Procurar integrar analíticamente las dimensiones y los debates espaciales, lo doméstico versus lo internacional, en lo cognitivo entre la materia y versus las ideas, y lo temporal entre el presente y el futuro. El otro elemento es que intenta realizar el papel y resaltar el papel de la polaridad y la estructura del sistema internacional y que busca abrir la caja negra que es el Estado para entender ese proceso burocrático que se genera ante los cambios del poder militar o de la naturaleza de la amenaza percibida. El otro elemento es pretender explicar parte de lo que condiciona o debilita el cumplimiento de la hipótesis de las teorías realistas, como es el balance de poder y de la transición del poder, esclareciendo un poco más por qué muchas veces no se presentan una respuesta eficiente y rápida ante esas amenazas externas. La otra característica importante es que transforma el análisis estratégico convencional porque preserva el estudio de la estructura y de las amenazas que surgen a nivel global y de las presiones sobre los tomadores de decisión para que protejan a sus países de los cambios externos desestabilizadores, pero es suficiente abierto como para integrar otros niveles, regional, subregional, doméstico y fuentes como son los estatales y de amenazas internacionales, aunque conserva una estructura argumentativa, racionalista, un estructuralismo moderado y una lógica especial, primero lo externo y luego lo doméstico. Para analizar la política exterior se aproxima a ese pluralismo teórico
y metodológico porque reconoce el papel casual de los valores y de las ideas interactuando con las estructuras materiales y porque acepta que los líderes tengan siempre la posibilidad de actuar internacionalmente para lograr sus fines domésticos o de actuar domésticamente para tener efectos internacionales. En consecuencia, hay una ecuación que se viene dando dentro del realismo neoclásico, que son los factores sistémicos, que tiene que ver con la distribución internacional del poder y los estímulos geopolíticos en una primera fase, que son llamadas variables independientes. Están los factores domésticos, que son los procesos políticos nacionales y las percepciones de los líderes de gobierno en la fase secundaria o de llamadas también variables intervinientes. Y está el elemento de la política exterior como la fase de respuesta a las variables dependientes. Ello indudablemente justifica la preponderancia outward-inward, en que los límites y las oportunidades generados por la estructura del sistema internacional tienden a modelar la política exterior en el largo plazo, a diferencia de los estímulos domésticos, que las explicaciones domésticas suelen ser visualizar los factores que usualmente aparecen con posterioridad o en relación a los estímulos externos. En consecuencia, un ejemplo actual que se viene dando del neorrealismo clásico es la tendencia de las políticas nacionalistas que se vienen dando en ciertos países y la tendencia de la dispersión o desconcentración del poder entre potencias a nivel global, con el declive parcial de los Estados Unidos y la emergencia de potencias como China, la India, incluso de la misma Rusia, lo que da cuenta a una multipolarización o transición de poder. No cabe duda que el realismo neoclásico puede en gran medida ayudar no solamente a explicar el conflicto creciente entre las grandes potencias, sino también entender la adopción de la política exterior, de cómo se comportan ante los compromisos internacionales y prefieren poner su mirada hacia lo adentro de su estado y en el plano externo tratan de influenciar en el ámbito internacional. Claro está, hay una pérdida, sí, de capacidades materiales propias y hay un aumento de capacidades en el plano externo que considera una amenaza que son incentivos potenciales para que los tomadores de decisiones modifiquen la política exterior. En consecuencia, el realismo neoclásico puede percibir que los líderes de Estado tienen diversas opciones de la política y sobre todo eligen basándose en su percepción subjetiva sobre esas fuerzas y capacidades comparativas y lo que permite siempre coincidir con el análisis estratégico riguroso. De hecho, la uniformidad de conducta externa conlleva al neorrealismo clásico atribuirle a los estados que relativicen ante el hecho que hay países con capacidades similares y otros que tienen contextos sistémicos similares que terminan actuando de forma diferente por causa de diferentes características institucionales, sea democrático o no, fuerte o débil, etcétera. Lo que hay una combinación de un papel de líderes que puede permitir inferir que no hay un vínculo automático y directo entre las capacidades materiales, las influencias internacionales y la política exterior. Por lo antes expuesto, mira, puedo decirles que el realismo neoclásico se niega a dejar proponer la hipótesis predictivas sobre tipologías de acción exterior, hablamos de cooperación, hostilidad, ampliación y contracción, basadas en tipología, en un contexto interdoméstico, entiéndase esa distribución internacional de poder versus la distribución doméstica del poder. Y uno de los objetivos epistemológicos de
uno de los objetivos epistemológicos es proponer modelos casuales que integren variables específicas del sistema internacional y las variables domésticas que pueden operacionalizar empíricamente o traducir a indicadores cualitativos o cuantitativos que permiten evaluar con cierta facilidad el rigor y el cambio o la continuidad de los distintos efectos de la política exterior. Es allí que el realismo neoclásico se diseñó en los años 90 para mejorar las explicaciones neorrealistas para dar cuenta a las políticas exteriores y de seguridad de las grandes potencias en un contexto donde los realismos y otras teorías hablan que ya habían fracasado, pongan fin a esa era bipolar y la implosión de la URSS y pretender ser aplicable en la conducta de las potencias regionales pequeñas y de otros tipos, vías en desarrollo, estados débiles, estados fallidos, en fin. De verdad que es interesante esta teoría neorrealista y que espero que haya en gran medida llenado sus expectativas ver el realismo frente al neorrealismo.